El gobierno mexicano confirmó el martes el descubrimiento de un túnel usado para transportar drogas desde su país hacia Estados Unidos. En efecto, se descubrió un túnel en Tijuana hacia San Diego. Lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera. El hallazgo había sido anunciado el domingo en Twitter por el presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió a México hacerse cargo. Según López Obrador, se tienen pruebas y conocimiento de cómo se actuó, aunque no ofreció detalles del hallazgo durante su habitual conferencia de prensa matutina. Pero el viernes la Fundación Judicial Watch informó que autoridades estadounidenses habían encontrado en abril un túnel de unos 600 metros en un almacén de la ciudad californiana de San Diego, a unos metros de un concurrido puerto de entrada de aduanas y protección fronteriza. Según las autoridades, ante el aumento de la vigilancia en la zona limítrofe de unos 3.100 kilómetros, los narcotraficantes han construido este tipo de pasos y usan los sistemas de drenaje destinados a evitar inundaciones. Ambos países acordaron restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera desde el 20 de marzo para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero sin afectar al comercio. El plazo del acuerdo que vencía el miércoles fue extendido y ahora regirá hasta el 22 de junio y será revisado en 30 días. Organizaciones de la sociedad civil en Brasil, lideradas por Amnistía Internacional, exigieron explicaciones por irregularidades registradas durante operativos policiales realizados en favelas de Río de Janeiro que han dejado 14 muertos en tan solo 4 días. Las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron que se efectúen este tipo de acciones en plena época de pandemia y exigieron que los hechos sean investigados con rigor e independencia. Una de las operaciones más recientes tuvo lugar el lunes 18 de mayo en la favela de Salgueiro, ubicada en el municipio de São Gonçalo, en la región metropolitana de Río, donde un adolescente de 14 años murió tras ser baleado. El menor recibió un disparo mientras se encontraba en su casa y apareció muerto horas después en el Instituto de Medicina Legal, luego de ser trasladado con vida en un helicóptero por las autoridades. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio de São Gonçalo en medio de la indignación y tristeza de familiares y amigos. El pasado viernes 15 de mayo, otras 13 personas murieron en el complejo do Alemão, un deprimido complejo de favelas del norte de Río, durante una acción policial que generó denuncias de la comunidad por abusos de la fuerza del orden. Según los moradores, además de utilizar armas de alto poder como granadas, los policías invadieron residencias a la fuerza, golpearon a algunos moradores y algunos hasta robaron los mercados donados a la población más pobre. Cifras oficiales señalan que las muertes provocadas por la policía representan el 30,34% de todas las muertes violentas en Río el año pasado, es decir, que de cada 3 homicidios en este estado, 1 fue provocado por agentes del orden. Les habla la policía. Por su salón, mantenga la distancia de seguridad sanitaria y circulen. Gracias.
Santo. Vete ya. Las críticas contra la gestión de la crisis del COVID-19 por parte del gobierno del primer ministro británico Boris Johnson han crecido en el Reino Unido tras conocerse que han muerto hasta ahora más de 11.600 personas en residencias de la tercera edad. El recuento total de víctimas mortales confirmadas por el coronavirus en el país superó este martes las 35.000 personas, tal y como indicó el ministro de Medio Ambiente, George Eustice. Por desgracia, de las personas que han dado positivo, 35.341 han fallecido, que es un incremento de 545 muertes desde ayer. En paralelo a las cifras diarias del gobierno, los datos de las agencias estadísticas apuntan a que casi 55.000 personas, por encima de la media, han perdido la vida por cualquier causa durante la pandemia, en torno al 25% de las cuales no parecen relacionadas con el coronavirus. Precisamente la situación en las residencias protagonizó este martes una dura sesión parlamentaria en la que el Partido Laborista acusó al Ejecutivo conservador de haber priorizado las medidas para descongestionar los hospitales en las primeras semanas de la crisis y haber actuado con lentitud para evitar contagios y muertes en centros sociales. Por su parte, el titular de Salud estimó que los decesos en centros para la tercera edad pueden llegar al 27% del total, pero recalcó que esa cifra hay que compararla con la media europea, que está en torno a la mitad de las víctimas mortales, dijo, en residencias. Miami reparte más de 12.000 comidas semanales para ayudar a los residentes y a los negocios locales a salir de la crisis del coronavirus. Este martes se distribuyeron 2.000 raciones calientes, tanto para las personas que hacían cola de pie como para quienes acudieron en su vehículo. Este reparto se realiza semanalmente de lunes a sábado en diferentes zonas de la ciudad. La comida fue proporcionada por 2 restaurantes locales de la pequeña Habana, El Cristo y El Rinconcito Mexicano, que son asiduos colaboradores en este tipo de iniciativas. Esta semana la ciudad del condado de Miami-Dade entró en la fase 1 para reapertura económica, una reactivación que la ciudad ha preferido realizar de forma escalonada, esperando hasta este miércoles para comenzar a abrir las tiendas al por menor y una semana más para permitir que los restaurantes estén abiertos de cara al público. En medio de los ataques de Estados Unidos por las medidas adoptadas en la crisis del coronavirus, la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud aprobó que se evalúe en el futuro su gestión de forma imparcial, independiente y completa. Así lo señaló al término de la reunión celebrada por videoconferencia el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien confirmó que esta evaluación se iniciará lo antes que sea posible, aunque matizó que no solo se limitará a la labor de la OMS. We welcome any initiative to strengthen global health security and to strengthen WHO and to be better safe. As always, WHO remains fully committed to transparency, accountability and continuous improvement. La resolución fue presentada por la Unión Europea junto a países como México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil y pide revisar las acciones de la OMS, sus respuestas durante la pandemia y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta. El texto aprobado por los 194 Estados miembros también pide que la comunidad internacional proporcione financiación sostenible a la organización para garantizar que pueda responder plenamente a las necesidades de salud pública en la respuesta mundial a la COVID-19. Una llamada que se produce horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar de manera permanente los fondos a la OMS ahora suspendidos y con la posible salida de su país del organismo. Un grupo de indígenas Ateremagüe navega por la Amazonía brasileña en una lancha rápida en busca de hierbas medicinales para combatir los síntomas del nuevo coronavirus. Con el sistema de salud saturado en el estado de Amazonas, esta población vulnerable tiene dificultades burocráticas para obtener atención médica en Manaus, la capital. Parece que eles escolhem quem atender. Parece que eligen a quién atender y nos dejan sin atención. Sem atenção. A gente hemos aprendido a arreglárnoslas, a luchar solos. Por eso los indígenas de la aldea Guayquirú apelan a sus conocimientos ancestrales sobre la naturaleza para intentar mantenerse saludables y tratar los posibles síntomas de COVID-19.
Sus recetas incluyen infusiones con cortezas de árboles con propiedades desinflamatorias o con ingredientes como yambú, ajo, limón, cáscara de mango, menta, jengibre y miel. La artesana Balda, de 35 años, temió haber contraído la COVID-19, pero ninguno de los magües Atere que vivían en el pueblo, ubicado en la zona rural de Manaus, fue examinado para confirmar el diagnóstico. El jarabe casero ayudó mucho a aliviar porque también tuve un problema de cansancio. Parecía que tomaba mi pulmón, me faltaba aire. Tomé el jarabe. Siempre converso con mi abuelo Marcos. Tiene 93 años y sabe mucho de remedios. Fui a preguntarle cómo podía hacer porque no quería la medicina del hombre blanco, porque ya escuché que no sirve para todos. Pese a la confianza que muestran en su medicina, aún no existe una cura ni vacuna que se haya probado eficaz para combatir el nuevo coronavirus. Según la Secretaría Especial de Salud Indígena del Ministerio de Salud, 23 indígenas murieron y 371 han contraído el nuevo coronavirus, pero ese registro no incluye a los que viven en las ciudades. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil creó su propio comité para monitorear la situación y sí incluye a indígenas urbanos en su recuento. Hasta ahora ha contabilizado 102 muertes y 537 contagios en todo Brasil.